A ver, ahí está. Pantalla. Ahí está, ya. Creo que ya quedó. Ahí está. A ver. Admitir a todos, listo. Chan, 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 chan. Hola, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha, profe. Ok, perfecto. A ver, vamos a continuar. Espero que no haya otra falla. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Vamos a definir una partición especial. Ese es el objetivo. Esta partición nos va a ayudar en la prueba de que la definición de Jordan medible no depende del rectángulo que contenga el conjunto A. ¿Ok? Ahí va la definición. Les había dicho, vamos a considerar dos rectángulos n-dimensionales. Un rectángulo R y un rectángulo T. Dos rectángulos n-dimensionales. Con la propiedad de que el rectángulo T es un subconjunto del rectángulo R. Entonces, definimos la partición de R inducida por el subrectángulo T como, y vamos a dar una descripción, vamos a escribirla explícitamente, ¿no? Definimos a PT como esta partición. El primer factor va a ser A1, C1, D1 y B1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos considerando los extremos del primer intervalo factor de cada uno de estos dos rectángulos. ¿Cuáles son los extremos de este primer factor? Es A1 y B1. Esos son los extremos de este intervalo factor. Y de este intervalo factor es C1 y D1. ¿Ok? Entonces, el primer factor de esta partición va a ser A1, C1, D1 y B1. Eso mismo lo hacemos con el segundo factor. Nos tomamos a A2, B2, C2 y D2. Ajá. Así nos vamos hasta el enésimo factor. Vamos a tomar a AN, a CN, a DN y a BN. ¿Ok? Y esta partición se le conoce como la partición de R, es una partición de R que está inducida por el subrectángulo T. El subrectángulo T, bueno, T está contenido en el rectángulo R, ¿ok? Bajo. ¿Y cómo se ve geométricamente todo esto? Chequen. Aquí tenemos a nuestro rectángulo grande, el rectángulo R, que es el que está de color rojo, ¿ok? Y dentro se encuentra el rectángulo T. Ajá. El rectángulo R tiene por factores a A1, B1 y a A2, B2. El rectángulo T tiene por factores a C1, D1 y a C2, D2. ¿Cómo construimos la partición? Pues vamos a considerarnos justo estos puntitos. Para el primer factor vamos a considerarnos a A1, a C1, a D1 y a B1. Y para el segundo factor vamos a considerarnos a A2, a C2, a D2 y a B2. ¿Ok? Y con esos puntos se construye la partición. Y esa partición se conoce como la partición del rectángulo R inducida por el subrectángulo T. ¿Ok? Y nota esto, nota lo siguiente. Nota que T es un rectángulo inducido por la partición PT. Este rectángulo, ¿cómo te lo construyes? Con el punto C1, el punto D1, bueno, y con estos puntos, con el intervalo, con el punto C1, el punto D1, el punto C2, el punto T2, así hasta el punto CN y el punto DN. Con esos puntos te construyes los intervalos factor, haces su producto cartesiano y obtienes el subrectángulo T. ¿Ok? Entonces, bueno, este tipo de partición la vamos a ocupar. Vamos a ocupar los tres resultados que vimos antes, dos recordatorios, el lemita de que intersección finita de subrectángulos es un subrectángulo, y bueno, ya con todo esto, vamos a ver que la definición de Jordan medible es una buena definición. Bajo
y empezamos la prueba. Teorema. Vamos a ver lo que dice. Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn, Jordan medible. Vamos a tomarnos dos rectángulos n dimensionales con la propiedad de que A se queda contenido en ambos rectángulos. O sea, A es un subconjunto de R1 y A es un subconjunto de R2. Vamos a suponer que la integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 existe. Vamos a suponer que esta integral existiera. Bueno, lo que dice el teorema es que si existe la integral de la característica de A sobre este rectángulo R1, entonces existe esa integral sobre cualquier otro rectángulo que contenga A. Entonces existe la integral de la característica de A sobre el rectángulo R2. También esta integral va a existir y además esas dos integrales son iguales. La integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 es igual a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R2. ¿Ok? Esto mostraría, si cuando acabemos la prueba, eso muestra que la definición de conjunto Jordan medible no depende del rectángulo que contenga el conjunto A. Porque tú tomas un rectángulo R1 que contiene A y existe la integral de la característica A sobre ese rectángulo R1, entonces cualquier otro rectángulo que te tomes que contenga el conjunto A, cualquier rectángulo R que te tomes que contenga A, siempre va a ocurrir que la integral de la característica de A sobre ese rectángulo R también va a existir. ¿Ok? Entonces, no importa qué rectángulo te tomes. Esa integral va a existir y ese valor es el mismo. No importa qué rectángulo te tomes. El valor de la integral siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Y es justo lo que dice el paréntesis. La medida Jordan de A no depende del rectángulo que lo contenga. ¿Vale? Voy a bajar tantito y vamos a empezar la prueba. Entonces, ¿cuáles son nuestras hipótesis? Dos rectángulos, R1 y R2, ambos contienen al conjunto A. La integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 existe. Esa es nuestra hipótesis. ¿Qué hay que probar? Que la integral de la característica de A sobre el rectángulo R2 existe y que ambas integrales son iguales. Va. ¿Cómo? Con todos los lemitas y los teoremas que recordé ahorita. Con eso vamos a probar este resultado. Bajo va la demostración. Vamos a empezar la prueba. ¿Nosotros qué sabemos? Sabemos que la intersección finita de rectángulos n-dimensionales es un rectángulo n-dimensional. Entonces, R1 intersección R2 va a ser un rectángulo n-dimensional con la propiedad de quedarse contenido en R1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a considerar P1 la partición en R1 inducida por el rectángulo R1 intersección R2. ¿Cuál es esta partición? Es la partición que describimos acá arriba. Voy a subir. Es esta partición. Tienes dos rectángulos donde uno está contenido en el otro rectángulo y bajo esas condiciones tú te puedes construir una partición considerando los extremos de cada intervalo factor. Justamente esto, ¿no? Pues eso vamos a aplicarlo bajo. Eso vamos a hacerlo. Vamos a usarlo. Aquí. Tenemos que R1 es un rectángulo n-dimensional. Estamos de acuerdo. R1 intersección R2 también es un rectángulo n-dimensional. Este rectángulo, el que estoy señalando, se queda contenido en R1. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos construirnos una partición en R1, la partición en R1 inducida por el rectángulo R1 intersección R2. Y podemos considerar T1, T2 hasta TK todos los subrectangulitos inducidos por la partición P1 distintos de R1 intersección R2. O sea, piensa en todos los rectángulos inducidos por la partición P1 que sean distintos de R1 intersección R2. Eso mismo lo podemos hacer también para R2. Entonces podemos considerar P2 la partición en el rectángulo R2 inducida por R1 intersección R2.
También lo podemos hacer con R2. ¿Por qué? Porque R1 intersección R2 se queda contenido también en el rectángulo R2. Aquí también tenemos dos rectángulos, uno contenido en el otro, y entonces podemos construirnos CAP2, la partición en R2, inducida por R1 intersección R2. También lo podemos hacer con R2. Y podemos considerar S1, S2 hasta SL, los rectángulos inducidos por P2 que sean distintos de R1 intersección R2. ¿Ok? Eso es lo que hasta ahorita hemos hecho. Tomamos a R1, tomamos a R2, los intersectamos. Voy a bajar tantito para que se vea el diagrama. Ahí está. Aquí está R1. El que está de azul. Aquí tenemos el rectángulo R2. En medio se encuentra el Jordan medible A. Ajá. Intersectamos a esos dos rectángulos y obtuvimos R1 intersección R2. Ese es un rectángulo n-dimensional también. R1 intersección R2 está contenido en R1. Entonces podemos considerar la partición en R1 inducida por este subrectángulo. Y considerar todos los subrectángulos inducidos por la partición que sean distintos de R1 intersección R2. Y aquí están, es el T1, T2, T3 hasta TK. Y podemos hacer eso mismo, pero para R2. Podemos considerar la partición en R2 inducida por el subrectángulo R1 intersección R2 y considerar los subrectángulos inducidos por dicha partición. Todos los subrectángulos que son distintos de el subrectángulo R1 intersección R2. Entonces las cosas gráficamente más o menos se ven de esta forma. ¿Ok? Se ve más o menos todo de esta manera. Voy a bajar tantito. Observen que la región A, el conjunto A, se queda contenido en R1 intersección R2. Los subrectángulos T1, T2, TK, S1, S2, SL pueden contener puntos de A, algunos puntos de A, pero solo unos cuantos y solo en la orilla. Vean este dibujo. En la orillita es lo más que podríamos, ahí es donde puede posiblemente haber puntos del conjunto a lo mucho. En el interior de estos rectángulos, el T1, T2, TK, S1, S2 hasta SL, no hay puntos del conjunto A, porque todos están dentro de R1 intersección R2. Habiendo dicho esto, tenemos las siguientes, bueno, vamos a anotar lo siguiente, vamos a observar lo siguiente. Notemos lo siguiente. Para cada J igual a 1 hasta L, la característica de A en X vale 0 para cada X que pertenece en el interior de SJ. ¿Y eso qué? ¿Esto en qué nos ayuda? Pues por uno de los teoremas que recordamos, que decía, si tienes una función que vale 0 en el interior de un rectángulo, entonces esa función tiene que ser Darboux integrable. Y su integral debe de valer 0. Eso justamente está cumpliendo esta función en cada uno de los rectángulos SJ. Ajá. Entonces, la función característica de A termina siendo Darboux integrable sobre cada uno de los rectángulos SJ. Y esto es para cada J igual a 1 hasta L. Esa es una observación. Ya, ahí la tenemos. O en un argumento. El segundo argumento. La función característica de A es Darboux integrable sobre R1 intersección R2. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque R1 intersección R2 es un subconjunto de R1. En R1 es Darboux integrable. Entonces, en cualquier otro subrectángulo también debe ser Darboux integrable. En particular, tiene que ser Darboux integrable sobre R1 intersección R2. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la característica de A es Darboux integrable sobre cada rectángulo inducido por la partición P2. O sea, subo tantito. Tenemos que la característica es Darboux integrable sobre
S1 sobre S2 sobre SL y sobre R1 intersección R2. Pero esos subrectángulos son los subrectángulos inducidos por la partición. Y por uno de los resultados que recordamos hace ratito, que tenemos como la función característica A es darbo integrable en cada subrectángulo inducido por la partición, la característica de A tiene que ser darbo integrable sobre el rectángulo grandote, o sea, sobre el rectángulo R2. Y esa es la segunda observación o argumento que hicimos, ¿no? La característica de A termina siendo darbo integrable sobre cada rectángulo inducido por la partición P2, lo cual implica que la característica de A es darbo integrable sobre el rectángulo R2. Entonces, con ese argumento, ya tenemos que la característica de A es darbo integrable sobre el rectángulo R2, bajo el supuesto de que la característica de A es darbo integrable sobre el rectángulo R1. ¿Qué nos falta ver? Ya tenemos que es integrable en este rectángulo por hipótesis sobre el rectángulo R1 y con esa hipótesis probamos que es darbo integrable sobre el rectángulo R2. ¿Qué nos falta? Nos falta ver que ambas integrales sobre el rectángulo R1 y sobre el rectángulo R2 son iguales. Eso es lo que nos falta ver. Bajo, y eso es lo que sigue. Pero ya eso es de volada. Ahora veamos que la integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 es igual a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R2. Vamos a ver que esas dos integrales son iguales. ¿Cómo le vamos a hacer? Nosotros dimos una partición. ¿Estamos de acuerdo? Tanto en el rectángulo R1 como en el rectángulo R2. Y por uno de los recordatorios que hicimos hace rato, tenemos que la integral sobre el rectángulo grande es la suma de las integrales sobre cada subrectangulito. Pues eso lo vamos a aplicar, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Chequen. La integral de la característica de A sobre el rectángulo R1, eso es igual a la suma desde I igual a 1 hasta acá de la integral de la característica de A sobre el rectángulo TI más la integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 intersección R2. ¿Estamos de acuerdo? Que en esta suma, le voy a subir tantito. Ahí está bien. Estamos de acuerdo que en esa suma se están considerando todos los subrectángulos inducidos por la partición P1. Todos los subrectángulos inducidos por la partición P1. La partición P1 es la que dimos al principio de la prueba. Ajá. Entonces, esta igualdad es verdadera. ¿Ok? Ahora otra cosita más. Esta función se anula en el interior de cada rectángulo TI. Ajá. Entonces, toda esta suma, voy a marcarla. Toda esa suma es una suma de ceros, de puros ceros. Porque en el interior de cada rectángulo TI, esta función vale 0. Y por el resultado que recordamos hace rato, una función con esas características es darbo integrable y su integral vale 0. Ok, perfecto. Entonces, esta suma de integrales vale 0. Este de aquí, no sabemos cuánto vale, ¿va? Pero lo que sí sabemos es que, bueno, esta igualdad no hace falta. La quito. Ponemos un símbolo de igual. Ahí está. Pero lo que sí sabemos es que la integral de la característica de A sobre R2, le aplicamos el mismo argumento, pero con la partición P2. Tienes tu rectángulo R2, tomas la partición P2 que definimos arriba, y la integral sobre el rectángulo R2 es la suma de los integrales sobre cada subrectangulito. ¿Cuáles son los subrectangulitos inducidos por la partición P2? Todos los subrectángulos SI y el rectángulo R1 intersección R2. Entonces, esta suma es la integral de la característica de A sobre el rectángulo R2. Notemos que esta suma vale 0, porque en el interior de cada uno de estos subrectangulitos, la característica de A vale 0. Y entonces todas estas integrales se anulan. ¿Qué sobrevive únicamente? La integral de la característica de A. Aquí me equivoqué, aquí sí va esta igualdad, perdón.
que es la integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 intersección R2. Lo único que sobrevive es la integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 intersección R2 en ambas integrales. O sea, terminan coincidiendo, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Pues la igualdad, que es justo lo que queríamos. La integral de la característica de A sobre el rectángulo R1 es igual a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R2. Ok, y ahí se acaba la prueba. ¿Esto qué verifica? Esto verifica, esto muestra que la medida de Jordan no depende del rectángulo que contenga el conjunto A. Tú te puedes tomar un rectángulo R1 que contiene A y te tomas otro rectángulo R2 que contiene A. Al calcular la integral de la característica de A sobre R1 o la integral de la característica de A sobre R2, esas integrales es un hecho que van a valer lo mismo, porque es justo lo que acabamos de probar. Valen lo mismo. Entonces no importa el rectángulo que te tomes, no importa si tomas muy, muy grande o chiquitito. Mientras contenga A, y por supuesto, mientras contenga A y exista la integral para un rectangulito RI que contenga A, para todos los demás rectángulos va a existir esa integral y van a coincidir todas esas integrales. Se acaba la prueba. Y es bueno, y con eso acabamos de ver que la definición es buena, la de Jordan medible. No depende del rectángulo. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, todo bien. Ahorita acabamos una parte bastante pesadita por la anotación, sobre todo es la anotación lo que hace complicado estas pruebas. Creo que lo que sigue es bastante sencillo, solo que eso ya lo veremos la siguiente clase, que es dar ejemplos de conjuntos Jordan medibles, dar ejemplos de conjuntos que no son Jordan medibles, la parte operativa de los Jordan medibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos dos Jordan medibles y los unimos? ¿Eso nos dará un Jordan medible? ¿O qué pasa si los intersectamos? ¿Cuántos intersectandos o cuántos uniendos puedo hacer para que siga siendo Jordan medible? Una cantidad finita, una cantidad infinita numerable, no numerable, etcétera. Ese tipo de cosas las vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita díganme todas sus dudas, por favor. Cualquier duda, díganme. Alguien comentó lo siguiente. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué todos los rectángulos que no son R1 intersección R2 son 0? Ah, por lo siguiente, mira. Voy a subir tantito. Fíjate. ¿Cuáles sean nuestras hipótesis? El conjunto A, el Jordan medible A, se quedaba contenido ¿en dónde? Tanto en R1 como en R2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, A se queda en la intersección de R1 con R2. Piensa en todos los demás subrectángulos inducidos por las particiones que definimos arriba. El T1, el T2, el TK. Te pregunto, ¿qué esos rectángulos pueden tener puntos del conjunto A? Sí, sí pueden tener puntos. Efectivamente, sí pueden tener puntos del conjunto A, pero únicamente en su frontera. O sea, únicamente en la orilla de cada uno de esos subrectángulos, por ejemplo aquí, que es el punto que acabo de marcar. Este punto es un punto que tiene en común TK y el Jordan medible A, pero únicamente en la orilla. ¿Por qué? Por la hipótesis de que A se queda contenido tanto en R1 como en R2. Los demás subrectángulos sí pueden tener puntos de A, pero únicamente en la orilla. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos ayuda? Ah, vamos a recordar un resultadito que por aquí les escribí, que es que nos dice, ¿qué es lo que nos dice? Si tú tienes una función que vale 0 en el interior de un rectángulo, automáticamente esa función es Darboux integrable sobre el rectángulo y su integral vale 0. O sea, si en el interior la función vale 0, no importa lo que valga en la orilla, no importa lo que valga en la frontera. Esta función inmediatamente es Darboux integrable y su función vale 0. Estamos de acuerdo que nosotros estamos parados en esas hipótesis. Regresando a nuestro teorema, nosotros estamos en esas hipótesis, porque fíjate, para tener este rectángulo TK, efectivamente todo tiene un punto de A, este puntito. Ahí la función va a valer 1.
pero en el interior del rectángulo TK, la función vale 0. Ajá. Y entonces, la característica de A en el rectángulo TK vale 0 en el interior. Por el resultado que acabo de recordar, la función característica es integrable sobre el rectángulo TK y su integral vale 0. ¿Ok? Lo mismo aplica para S1, S2 y SL. ¿Ok? No de qué. Y ahí está. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo bien? Cualquier duda díganme, ¿eh? Que sea. ¿Ah? Bueno, entonces, hasta aquí acabaría la clase de hoy. Hoy lo que hicimos fue dar la definición de un conjunto Jordan medible. Ver que la definición no depende del rectángulo que contenga el conjunto A. Si tomas un rectángulo R1 que contiene A o un rectángulo R2 que contiene A, las integrales van a valer lo mismo. Siempre y cuando, claro, el conjunto sea Jordan medible. ¿Va? ¿Qué es lo que sigue? La siguiente clase vamos a ver ejemplos de Jordan medibles, propiedades de la medida de Jordan, y yo creo que eso va a ser la siguiente clase. Y la clase del miércoles vamos a caracterizar a los conjuntos que son Jordan medibles. Vamos a dar caracterizaciones que son útiles, que nos van a ayudar a estudiar, hacer teoría de la integral de manera adecuada. Y ya, ¿va? Ese es el plan. ¿Va que va? Bueno, pues si no hay dudas, yo ya me retiro. Nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, adiós. Hasta luego.